Hoy día 5 de julio del año 2023 vamos a dar inicio a las audiencias programadas y vamos a empezar con el incidente 11 del expediente 460-2022. Dirige el debate el doctor Enríquez. Doctor Enríquez. Muchas gracias, señor presidente. Nuevamente, muy buenos días con todos. Señor asistente de audiencia, de cuenta de la concurrencia virtual de las partes procesales. Buenos días, señor presidente de la sala, jueces superiores de la sala, partes procesales. Daré cuenta de la asistencia respecto a la acreditación. Para el Ministerio Público se encuentra conectado el fiscal Freddy Gutiérrez Crespo, fiscal adjunto superior penal adscrito al equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. Y como fiscal interconsulta, el fiscal James Rategui Sánchez. En representación de señor segundo Alejandro Sánchez Sánchez, se encuentra conectado el abogado Tomás Aladino Gálvez Villegas. Es cuanto debo dar cuenta, señor director de debate. Muchas gracias, asistentes. Se les pregunta a las partes procesales si están conformes con los datos de acreditación y acta de acuerdos previos en la defensa. En realidad no hay acta de acuerdos previos. Los datos son correctos. Mi colegiatura es 14668. Los demás datos ya obran en el incidente, señor magistrado. Muchas gracias. Ministerio Público. No, están correctos los datos, doctor. Muy amable. Bien, señorita asistente, me indican que no ha hecho acta de acuerdos previos, toda vez que es una audiencia virtual, debería realizarse antes de efectuar la presente audiencia. Bien, estando todos presentes y conformes, vamos a continuar con la audiencia. Entendemos que es materia de apelación la resolución número 1 que declaró la incautación de un bien inmueble, allanamiento y deserraje del mismo, del señor segundo Alejandro Sánchez Sánchez. Preguntamos a la defensa si va a mantener el recurso de apelación. Sí, señor, y vamos a fundamentarlo en esta audiencia. Bueno, la fundamentación ya fue realizada por escrito, señor abogado, y lo único que queda el día de hoy es sustentar el recurso en base a los vicios o errores propuestos en su recurso impugnatorio, ya formulado por escrito, el mismo que tiene dos pretensiones, una pretensión anulatoria por vicio de motivación y una pretensión alternativa de revocatoria. Bien, en ese sentido vamos a darle uso de la palabra por 7 minutos para que puedan sustentar su recurso impugnatorio ya formulado por escrito, no se pueden ampliar agravios, y luego les daremos uso de la palabra al Ministerio Público por 7 minutos también para que responda, y una réplica y dúplica de 3 minutos a cada uno. Ese va a ser el procedimiento que vamos a seguir. Bien, señor abogado, puede empezar usted con su sustentación. Sí, muchas gracias. Efectivamente, estamos cuestionando solamente la incautación, más no el deserraje ni el allanamiento, porque eso ya se produjo. Y consideramos que como usted ya lo ha dicho, que efectivamente la incautación es arbitraria, puesto que no ha habido ninguna motivación para sustentar la incautación del inmueble. Asimismo, tampoco hay algún elemento de convicción sobre el peligro y la demora, y ciertamente resulta totalmente desproporcionada la medida tomada. Primero quiero referirme a un contexto, para que se entienda. En realidad, en el gobierno del expresidente Castillo, se acercó un grupo de personas con la finalidad de delinquir. Estos señores, desde un primer momento, empezaron a realizar sus acciones delictivas y tienen que ser sancionados conforme a ley. Pero también existe otro grupo de paisanos, tacabambinos, amigos del expresidente, que se acercaron a la presidencia ante el pedido del presidente, que no conocía a nadie, para que le ayuden acá en el gobierno. Y eso se acredita ciertamente con el hecho de que en autos existe un WhatsApp. Disculpe que le corte, señor abogado, pero para poner un poco de orden, vamos a empezar a sustentar la pretensión de nulidad o la pretensión de revocatoria. Estoy haciendo un contexto previo donde debe entenderse ambas pretensiones, señor magistrado. Bien, señor abogado, según su recurso de apelación, que está firmado por otro abogado, que es el doctor Díaz Jiménez, ha establecido pretensión de nulidad por motivación aparente, muy concreto, y pretensión impugnatoria alternativa de revocatoria porque no se ha acreditado el peligro, una demora o de libre disponibilidad del bien. O sea, no está atacando el elemento de convicción por ningún lado de su recurso de apelación. Así que centramos, señor abogado,
muy concretamente a ambos. Solo estoy haciendo un contexto para que se entienda la exposición, señor magistrado. Si me permite. Bueno, el contexto lo puede ser en un minuto y luego continúa con sus pretensiones. Sí, justamente estaba en ese minuto, señor magistrado. Adelante. ¿Ya? Entonces les decía que muchas personas accedieron al presidente, digamos, ante el pedido del mismo. Por ejemplo, existe un WhatsApp en los actuados donde Pedro Castillo le remite a una de las personas de sus amigos y le dice: necesito de alguien que venga a luchar a mi lado sin ser llamado, alguien suficientemente amigo como para decirme las verdades que no quiero oír, aún sabiendo que puedo irritarme. Por eso en este mundo de indiferentes necesito de alguien que crea en esa cosa misteriosa, desacreditada y casi imposible, la amistad. Este es el WhatsApp que está en el expediente, señor magistrado. Entonces, en ese contexto voy a pasar a las pretensiones, ciertamente. Decimos que no está motivado, ¿por qué? Porque en realidad se considera al inmueble incautado como instrumento de los delitos de organización criminal y tráfico de influencias. En realidad, el delito de organización criminal es un delito de peligro abstracto, el cual no requiere de instrumentos propiamente, porque para tomar un acuerdo, para establecer un plan criminal, no se requiere de un instrumento concreto y menos de un inmueble. Por eso no existe una relación causal, una relación de medio a fin entre el inmueble incautado y los delitos imputados. Es cierto que puede existir en los delitos de peligro abstracto o en los delitos imputados algún instrumento como un celular, una computadora a través de la cual se comunican, pero no puede ser instrumento jamás un inmueble, tanto del delito de organización criminal así como del delito de tráfico de influencias. Obviamente, para ser instrumento de un delito, o instrumento de un delito es todo elemento, todo accesorio que es usado como medio para una finalidad. Es el instrumento que se utiliza para afectar el objeto de protección, el objeto del delito, para realizar la acción típica, no otra cosa. ¿Cómo se puede sostener que acá el inmueble servía como instrumento para la organización criminal, para el tráfico de influencias? Definitivamente eso no se puede sostener. Y en la resolución no se ha expresado ninguna motivación respecto a por qué considera que es instrumento. Definitivamente. Ahora, respecto al peligro en la demora que está como pretensión alternativa, ciertamente no existe ningún peligro. Porque para determinar el peligro se tiene que advertir que existe algún hecho, un dato objetivo con el cual se pretende ocultar o transferir la propiedad. Acá no hay nada de eso. Es simple conjetura, simple imaginación en la resolución del juez y del fiscal, obviamente. Y no podía transferir ese inmueble porque es un inmueble donde vive su madre y su hermana, que sin embargo lo han dejado en la calle. Por una simple razón de humanidad o de familiaridad, él jamás podía transferir o ocultar ese inmueble donde vivía su madre. Entonces no existe una motivación bajo ningún supuesto para considerar que es instrumento del delito el hecho. Y obviamente no existe ningún elemento que amerite un peligro de ocultamiento. De otro lado, esto tenemos que interpretarlo obviamente dentro del criterio de proporcionalidad, que es transversal a todos los argumentos, a todo lo que sostengamos jurídicamente. Y en este caso tampoco se cumple con el principio de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque dentro de los subprincipios tenemos que considerar el de idoneidad, necesidad y ponderación. No existe el subprincipio de necesidad porque existe otros elementos, otras formas de asegurar el bien. Por ejemplo, a través de una medida de inhibición. Tampoco existe ponderación, porque no hay un daño, no hay una finalidad, un criterio procesal que se esté buscando proteger con la incautación del bien. Es una incautación absolutamente arbitraria porque no cumple ninguna finalidad. Y obviamente, si bien la defensa anterior ha expresado una pretensión principal, que es la nulidad, y otra la revocación, ciertamente se trata propiamente de una revocación. ¿Por qué? Porque no estamos ante un instrumento del delito. Jamás puede ser utilizado un inmueble
como medio afín de la organización criminal para tomar el acuerdo para trazar un plan criminal. Igual el delito de tráfico de influencias. Entonces, por eso, señor magistrado, solicito que no se disponga propiamente de la nulidad, porque eso implicaría una nueva resolución, lo cual no sería posible porque acá queda claro para ustedes y para todos que no se trata de un instrumento del delito. Y por tanto, señor juez, solicito que se declare fundado el presente recurso, se revoque la incautación dispuesta y se entregue el bien a mi patrocinado. Muchas gracias, señor juez. Bien, muchas gracias. El Ministerio Público tiene 7 minutos. Bien, doctor, muchas gracias. Bien, como acabamos de escuchar, la defensa del segundo Alejandro Sánchez Sánchez plantea su apelación bajo dos pretensiones, ¿no? La nulificante y otra la revocatoria, que acaba de aclarar, que en todo caso sería revocatoria. Pero sin embargo, dentro de su pretensión nulificante, ha señalado que la resolución pues tendría el vicio de motivación aparente en el quinto y sexto, considerando que sería el tema del peligro en la demora y el extremo del análisis de la proporcionalidad. En relación al peligro en la demora, considerando el escrito sobre el cual se ha admitido la presente impugnación, la defensa cuestiona que supuestamente la Fiscalía nunca habría invocado ni habría justificado el peligro de la demora, por lo que su argumento es que estaríamos frente a una causal de nulidad porque el juez habría introducido argumentos de oficio. Bueno, este argumento de la defensa para el Ministerio Público no es exacto, no tiene asidero, debido a que los argumentos sobre la concurrencia del peligro, del presupuesto del peligro de la demora, sí se encuentran invocados por el Ministerio Público en su requerimiento. Dejo constancia que estos fundamentos se encuentran en el fundamento 4, cuyo título es Fundamentos para la procedencia del requerimiento de incautación, que está en la página 30 del requerimiento, donde en forma clara la Fiscalía, en amparo al artículo 317, inciso 1 del Código Procesal Penal, ha considerado la incautación con la finalidad de aseguramiento a nivel registral y con ocupación efectiva, medida que se ha justificado debido a que existía pues riesgo de que se pierda o desaparezcan o sean transferidos este inmueble, ¿no? Entonces consideramos que sí concurría el peligro de la demora en el extremo de la libre disponibilidad, y así como que estos involucraban que el delito podía o bien agravar o bien prolongar sus consecuencias, o que podía facilitar la comisión de otros delitos. Precisamente por eso es que se pide la desposesión del inmueble a fin de que este inmueble sea incautado para un futuro decomiso. En tanto, consideramos que se trataba de un instrumento del delito. Así, la Fiscalía lo que buscó era evitar la comisión de otros delitos. Esto es, el fundamento que se ha señalado es que los remanentes de la organización criminal, que se evite que éstas sigan utilizando este inmueble como un centro de operaciones para reunirse, para planificar hechos ilícitos o para incluso obstaculizar la investigación. En ese sentido, debemos de precisar que, por ejemplo, la defensa señala que no existía supuestamente este peligro porque Pedro Castillo y algunos involucrados ya habían sido detenidos. Este extremo no es exacto y justamente por eso se justifica esta incautación, debido a que el investigado Alejandro Sánchez Sánchez, desde el requerimiento de la detención preliminar y la prisión preventiva, se encuentra no habido. El señor Juan Silva, que es miembro de la organización criminal, exministro de Transporte, se encuentra no habido. La esposa de Castillo, Lilian Paredes Navarro, su hermana Jennifer y los hermanos también de ellos se encuentran no habidos y libres algunos. El sobrino de Castillo, que es miembro de la organización criminal, Fray Vázquez Castillo y Rubio Castillo, se encuentran no habidos, y la lista podría continuar. Entonces, sí existen remanentes de la organización criminal que podían utilizar esta vivienda
para seguir cometiendo nuevos delitos. Y no es cierto que la imputación solo sea el tema de la organización criminal en el que la defensa plantea que no habría un instrumento del delito. Los delitos que se imputan además a esta organización criminal es un sinnúmero de delitos, pero que se han planteado el tráfico de influencias y la colusión agravada y delitos de corrupción de funcionarios, porque en este inmueble se desarrollaba todos estos hechos ilícitos. Era un lugar donde se reunían los asesores en la sombra o los líderes de la organización para cometer delitos. O sea, este era el lugar, el centro de operaciones, el lugar clandestino donde Pedro Castillo y sus líderes y todos sus cómplices se reunían para cometer delitos. No se está planteando solo el tema de la organización criminal. En tal virtud, queda claro que el juez no ha introducido ningún argumento de oficio, sino que ha recogido los argumentos planteados por el fiscal y han sido de recibo. Por lo tanto, pues este planteamiento inicial no tiene ningún asidero. Respecto al otro extremo que ha planteado la defensa, respecto a que en el test de proporcionalidad no se habrían analizado los subprincipios, debemos señalar que esta medida sí es idónea, es adecuada para el fin que se ha perseguido y esto está desarrollado en la resolución, que basta poder revisarlo para poder acreditar que sí están, y esto tenía la finalidad de un ulterior decomiso, que es lo que pasa con los instrumentos que han servido en la comisión del delito. Cuestiona también la inexistencia del principio, o que no se supera, dice, su principio de la necesidad, porque habrían otras medidas menos gravosas para asegurar la finalidad que perseguía el Ministerio Público. Esto no es así, debido a que si bien la medida de la inhibición podría permitir como una medida menos gravosa el aseguramiento, pero la finalidad que perseguía la Fiscalía de que en este lugar no se sigan reuniendo, no se siga cometiendo nuevos delitos o no se reúnan para obstaculizar la investigación, entonces esta finalidad no se podía conseguir con la inhibición y por lo tanto para el Ministerio Público y también para el juez no había, pues, esta inhibición no era una medida menos gravosa y por tanto consideramos que sí se superaba subprincipio de la necesidad. Y finalmente supera el test de proporcionalidad porque el principio, el derecho de la propiedad tenía que ceder, pues, frente a un delito tan grave que se estaba persiguiendo y que lo que se quería proteger era la tranquilidad pública, la paz social, la protección de los ciudadanos y la correcta administración de justicia. Entonces, para el Ministerio Público sí se superaba y es más, no se afectaba ningún otro derecho fundamental como señala la defensa. En ese sentido, consideramos que sí superaba todo el test de proporcionalidad, por lo cual consideramos que la resolución emitida por el juez se encuentra debidamente motivada, se han valorado conforme se puede advertir de la resolución los elementos de convicción que se han anexado y que son 44 y el juez ha tenido el cuidado de efectuar una valoración individual de cada elemento, así como una valoración conjunta y ha llegado a esta conclusión conforme ha hecho el planteamiento la Fiscalía. En ese sentido, consideramos que esta medida, esta resolución se encuentra debidamente motivada y valorada y por lo tanto consideramos que debe de declararse infundada la apelación y se confirme la resolución. Muchas gracias, doctor. Bien, la defensa tiene 3 minutos de réplica. Adelante, doctor Gálvez. Sí, muchas gracias, doctor. En realidad coincido en gran medida con lo que ha referido el señor fiscal, porque ciertamente se tiene que sancionar ejemplarmente a las personas que se acercaron al gobierno a delinquir, que ya, sobre todo los medios de prensa, han evidenciado quiénes son. En realidad, señor juez, contra mi patrocinado no existe prueba alguna más allá de que colaboró para la campaña y le dio la casa porque eran amigos para que pernocte en la campaña y después obviamente se ha quedado hasta un tiempo mayor. Solo eso. Pero en realidad lo que dice el doctor también estoy de acuerdo. Se tiene que asegurar los fines de la investigación y todo ello, claro. Pero señor juez,
lo que se tiene que incautar son instrumentos, efectos o ganancias del delito, no otra cosa. O el objeto del delito en casos excepcionales, no otra cosa. Entonces, si se dice que es instrumento del delito, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el fundamento? Que no se ha esgrimido en la sentencia, no se ha esgrimido en el requerimiento y tampoco en este momento por el señor fiscal. Tiene que acreditarse, tiene que explicarse razonadamente por qué la casa es instrumento de estos delitos. Del delito especialmente de colusión, tráfico de influencias o organización criminal. Señor juez, el instrumento es un accesorio, un elemento que sirve como medio para la finalidad criminal, para realizar la acción criminal, no para otra cosa. Eso es lo que estamos cuestionando, que no se ha fundamentado y por tanto no se ha motivado en ningún momento, ni siquiera en este momento. Entonces, señor juez, lo primero para incautar, tenemos que acreditar que estamos ante instrumento, efecto o ganancia del delito y dar la información suficiente para llegar a esa conclusión. Acá no hay nada de eso. Ahora, en cuanto a que la medida es idónea, sí, ciertamente la medida es idónea, yo no lo he cuestionado. Lo que estoy diciendo es que no es necesaria. Estoy dando solamente el elemento, el subprincipio de necesidad. ¿Por qué? Porque obviamente existen otras medidas y especialmente la inhibición, señor juez. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora, que se está asegurando para que no se cometan nuevos delitos, para que eso, señor, pues, esa no es la finalidad de la incautación propiamente. Salvo que se acredite, como repito, que es un instrumento del delito, obviamente se tiene que acreditar, pero acá, lógicamente, razonablemente, conceptualmente, el inmueble no puede ser instrumento de un delito, sobre todo si la mayoría se tratan de delitos de peligro, porque mi patrocinado no ha participado absolutamente en ninguno de los actos que ha hecho referencia el doctor, y ciertamente que a esos señores que han participado hay que condenarlos severamente, claro que sí, pero señor, acá tiene que haber racionalidad. Ustedes como magistrados son el último reducto de que el Estado constitucional de derecho, que los derechos fundamentales sean una realidad, porque si no, estamos diciendo ya cualquier cosa, porque ¿qué sucede si decimos que cualquier cosa es instrumento? Entonces, la teoría, los desarrollos conceptuales, todo, ya no tendrían sentido. Y acá no hay forma de acreditar, de sostener que la casa es instrumento del delito. Eso sobre todo, señor, y por lo demás estoy de acuerdo con el señor fiscal, a quien van mis respetos naturalmente. Muchas gracias. Muchas gracias. La Fiscalía tiene 3 minutos de dúplica. Sí, muy amable, doctor. Muchas gracias. Bien, en primer lugar, debemos de señalar que el señor Alejandro Sánchez Sánchez ha sido un integrante de la organización criminal y él ha comprado el boleto para ser parte de esto y para ser líder de la organización criminal como consecuencia de que entregó más de $500,000 para la campaña, así como ha entregado inmuebles para que sean usados en la campaña, así como este inmueble Zarratea que en este momento se encuentra en cuestión. Y este lugar, bueno, en todo caso tenemos que ponernos en contexto que es una organización criminal que ha tomado el poder, que era un lugar, un centro de operaciones paralelo, donde los líderes de la organización criminal han planificado absolutamente todos los delitos, desde la propia existencia de la organización criminal, así como delitos de tráfico de influencia, colusiones, corrupción de funcionarios. Tan es así que a este lugar, y están acreditados con los elementos de convicción, que han ingresado los procesados o investigados, en este caso Karelin López, el señor Samir Villaverde, quienes se han beneficiado con actos de corrupción, de Jacqueline Perales Solano, que ingresó y terminó siendo designada como gerente general de la Superintendencia de Bienes Nacionales. Juan Carrasco Millones asistió al lugar, se reunió con toda la cúpula y terminó siendo ministro de Defensa. El señor Mario Calguapoma Yance, representante del Estado ante la de Salud. Nenil Guerrero se benefició con millonarios presupuestos de obras en su municipalidad. Salatil Marrufo fue designado luego de estas reuniones como
jefe de asesores de vivienda, y así, la lista continúa, y es un centro de operaciones paralelo. O sea, sí fue fundamental y crucial este inmueble como un centro de operaciones paralelo y clandestino para toda la comisión de los delitos que se cometió. Y es más, después, como toda la opinión conoce, este lugar fue utilizado o podía ser utilizado en todo caso, existían informes policiales que señalaban que todos los actos después de la caída de Castillo se reunían para que puedan retomar el poder. Entonces, hay que tener en contexto de que estamos frente a una organización criminal que había capturado el poder y que necesariamente requerían de un inmueble, de un lugar para reunirse. Y por lo tanto, para el Ministerio Público considera que sí es un instrumento del delito y estas son las razones por las cuales se invocó la incautación para que sea pasible de un decomiso en el futuro. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya hemos terminado la primera parte de la audiencia. Ahora vamos a pasar a hacer algunas preguntas y centrar un poquito más el debate. En principio, no hay cuestionamiento alguno respecto al elemento de convicción. No lo cuestionó la defensa, entonces no es materia de revisión por esta sala. Uno de los principales agravios, señor fiscal, es de que según, no lo que indique usted el día de hoy, sino según el requerimiento fiscal, no se habría establecido vinculación entre los delitos de organización criminal, tráfico de influencias o colusión con el inmueble en materia de incautación y que habría sido utilizada como un instrumento. Entonces, ese desarrollo de que el bien ha sido utilizado como instrumento no se habría realizado en su requerimiento fiscal. A ver, ¿qué nos puede decir, señor fiscal, en qué parte está este desarrollo del instrumento de delito, de a uno de estos delitos, y cómo se ha vinculado? Porque no es solamente decir ese instrumento de delito sin decir cuál es el delito que está vinculado, ¿no? ¿Es organización criminal, está vinculado al tráfico de influencias o está vinculado a la colusión agravada? A ver, lo que acabo de señalar en relación a los elementos de convicción, respecto de los cuales se llegó a la conclusión de que se trataría de un instrumento, se encuentran desarrollados en la resolución y por eso es que yo referí de que el juez hizo una valoración inicialmente en forma individual y luego hizo una valoración conjunta de los 44 elementos con los cuales se señaló que se trataba de un instrumento. Señor fiscal, para ir concretamente, la valoración no es cuestionamiento. El cuestionamiento es de que no se ha precisado instrumento de qué delito es. Se ha señalado que todos estos elementos servían para acreditar de que este elemento o esta vivienda había servido como un instrumento para el delito de organización criminal y los delitos que se le imputaba al señor Sánchez. ¿En qué parte de ese requerimiento está ese desarrollo de que el bien inmueble en materia de incautación es instrumento del delito de organización criminal? En el 4.3.2, en todo el desarrollo que hace una valoración conjunta, que son 3 páginas en el que desarrolla. Me dice el punto 4.3.2, ¿no? El punto E, donde llega una conclusión. Luego de hacer todo un análisis, en la página 74, llega a esa conclusión y todo lo que acabo de señalar se encuentran plasmados en la resolución, pero en el E llega a la conclusión. A ver. Vamos al otro cuestionamiento que hace la defensa, de que no existiría motivación o sustentación por parte de la Fiscalía sobre el peligro de disposición del bien. En el requerimiento fiscal, ¿en qué parte han sustentado este peligro? A ver, me deja un segundo, por favor, para ubicarlo. Está en el fundamento 4
El título de ese capítulo es Fundamentos para la procedencia del requerimiento de incautación, y esto específicamente está en la página 30 del requerimiento fiscal. Bien. A ver, en la página 31, cuando ya hablan sobre peligro en sí de transferencia de bien, se sustenta que existen motivos razonables para determinar que en el interior de la referida celda se logra encontrar bienes relevantes para la investigación, por lo que según las máximas de experiencia, las personas proclives a cometer delitos, y más aún aquellas que guardan vínculos con el presidente de la República, de quien se presume la organización dirige la organización criminal, en el caso de asesores en la sombra, son personas que desafían la autoridad policial y fiscal, por lo que resulta necesario requerir a la autoridad judicial competente la utilización y allanamiento y registro de celda, registro personal de personas que se encuentran presentes o que se llegan a la celda del establecimiento penitenciario en mención. Hay una motivación que corresponde a otra medida, señor fiscal. En el punto 4, el tercer párrafo, doctor, en la página 30. El punto 4, página 30, estamos hablando... 30, el tercer párrafo de ese capítulo. Sí, esa es la descripción del inmueble. Ahí señala claramente que el impuesto materia de incautación se está pidiendo con la finalidad de aseguramiento, tanto a nivel registral como a nivel de ocupación efectiva, y hace todo el desarrollo. Eso es el argumento que entendemos que se ha desarrollado para el peligro de la demora. O sea, el peligro de la demora están sustentando en lo que es la inscripción registral de la medida. No. En la finalidad que se buscaba en la incautación era esto, porque se explicó que esos bienes podían desaparecer o podían disponerlos, y precisamente ahí ese es el punto donde yo he analizado el requerimiento y he encontrado que este sería el punto donde la Fiscalía fundamentó ese presupuesto. Bien. Vayamos entonces ahora sí a la defensa. A ver, ¿qué nos puede precisar, señor abogado, sobre las respuestas dadas? Mire, en realidad se parte, señor juez, de que esta organización criminal tomó por asalto el gobierno y que se reunieron en la casa, que lo entregó a la segunda vuelta, obviamente, de las elecciones, y que ahí se plasmaron todos los actos, el plan de la organización criminal. Pero, señor juez, acá simplemente nosotros sabemos que fue un proceso electoral. Tomaron el gobierno por el proceso electoral que ganaron. Como Castillo no sabía qué hacer, llamó a determinados amigos que lo apoyen. Por eso he leído justamente el WhatsApp, donde prácticamente les clama apoyo a determinados amigos paisanos tacabambinos que tenía en Lima. Uno de ellos era justo Alejandro Sánchez. Entonces se parte de que hay que asegurar, porque le dio la casa donde se organizaron todo para tomar el poder. Señor, el poder se tomó por las elecciones. Ahí hay un gran problema de la Fiscalía, y creo que si se orienta por ahí la investigación, al final no va a tener futuro esta investigación. De otro caso se dice, por ejemplo, que había bienes, como usted lo ha leído, había bienes en la casa que podían registrarse, y ahí hicieron el registro, el allanamiento, ya se tomaron todos los bienes, perfecto, pero ¿qué tiene que ver la casa? Señor juez, acá lo que usted lo ha dicho muy bien realmente es que se precise por qué ese instrumento, se precise por qué hay peligro en la demora, y como usted ve, con todo respeto para el señor fiscal, naturalmente, no hay ningún elemento que acredite esa pretensión. Eso es todo, señor juez. Uno de los agravios formulados por escrito por parte del apelante es justamente que no se postuló peligro en la demora en el requerimiento, y que el juez habría integrado el requerimiento fiscal en ese sentido. Entonces ya se ha preguntado al Ministerio Público y ha dado a entender que en el punto 4 está en el peligro de la demora. Le hemos dado lectura a otra parte del requerimiento que habla sobre una necesidad de intervenir una celda, que no es materia de incautación. Bien,
El otro cuestionamiento, señor abogado, es sobre la instrumentalidad del bien. Ya el Ministerio Público en esta audiencia nos está centrando en que el bien ha sido instrumento para el delito de organización criminal. ¿Qué nos tiene que decir al respecto? Justamente, señor juez. Mire, el delito de organización criminal es un delito de peligro abstracto. En los delitos de peligro abstracto difícilmente puede existir instrumentos. ¿Por qué? Porque en realidad la acción criminal en los delitos de peligro abstracto no entra en contacto con el objeto de protección, con el objeto del delito, con el objeto que representa al bien jurídico. Por eso es que no podemos asumir de que el inmueble se utilizó como instrumento para materializar la acción de organización criminal, que es precisamente ponerse de acuerdo. Para eso sí puede servir, por ejemplo, un teléfono, una computadora donde se comunican. Ese sí es un instrumento porque a través de eso toman el acuerdo. El acuerdo es la acción típica y el diseño de del plan criminal. Pero el inmueble no tiene absolutamente nada que ver con eso. Por eso es que decimos que no puede ser instrumento. Además, nosotros no estamos pidiendo que se archive el caso. Lo que estamos pidiendo es que solamente se levante la incautación por un sentido de justicia y de legalidad, señor juez. A los demás, a los que han participado, que ya se sabe prácticamente, que lo sancionen ejemplarmente, pero a los que han ido, se han acercado al gobierno a contribuir con el país, no puede darse el mismo tratamiento. Y además, señor juez, se dice que ha dado 500,000 soles. No hay ninguna prueba de eso. Perdón, señor abogado, el tema es muy puntual porque ya el elemento de convicción no se ha cuestionado, entonces la vinculación no está cuestionada, así que centrémonos en lo que le estoy preguntando. La última pregunta que le hago es si usted conoce, sabe si este inmueble también ha sido embargado por la Procuraduría Pública o no ha sido embargado. No tenemos conocimiento, señor juez. Ok, muchas gracias. De mi parte no tengo más preguntas, señor presidente. ¿Alguna pregunta adicional aclaratoria? De mi parte, ninguna pregunta. Muchas gracias. Doctora Magallanes, ¿alguna pregunta adicional aclaratoria? No tengo preguntas, doctor Enríquez, gracias. Bien, muchas gracias. De esa forma hemos concluido con la audiencia. La sala pasa a deliberar y emitirá la resolución correspondiente, la misma que será notificada en sus casillas electrónicas. Señor presidente, hemos concluido la audiencia. Bien, señores, hemos concluido. Buen día con todos. Muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Hasta luego.